Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Yamur Yüksel y Barbactas. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el siempre impredecible universo del entretenimiento turco, donde las relaciones, las rupturas y los romances ocultos dominan titulares y cautivan a millones, ha surgido una nueva trama que promete mantenernos al borde de nuestras emociones. Esta vez, la protagonista es nada más y nada menos que Yamur Yüksel, una de las actrices más queridas, admiradas y seguidas de la televisión. Lo que parecía una vida solitaria y tranquila ha dado un giro inesperado, y las pistas, cuidadosamente diseminadas en redes sociales, están dejando a sus fans entre el asombro, la ilusión y la especulación. Cámara con flash, una figura misteriosa en el horizonte amoroso. Durante las últimas semanas, los paparazzi y fanáticos más atentos comenzaron a notar una serie de movimientos sospechosos en la vida personal de Yamur. Primero fueron algunas apariciones públicas en las que se la vio acompañada de una figura masculina cuya identidad no lograba descifrarse. Luego, vinieron las publicaciones indirectas en su cuenta de Instagram, imágenes en tonos cálidos, frases sobre nuevos comienzos, y sobre todo, una sonrisa que no se había visto desde hace tiempo. La actriz, conocida por su discreción y su negativa a hablar sobre su vida privada, parecía estar enviando mensajes sutiles a través de su lenguaje corporal y sus elecciones de contenido. Todo esto generó una ola de comentarios en redes, especialmente en Twitter y TikTok, donde miles de seguidores comenzaron a preguntarse, ¿Yamur está enamorada nuevamente? Corazón rojo, las pistas que apuntaban a Barbactas, o eso creíamos. La mayoría de los fans, sin pensarlo dos veces, asumieron que el misterioso hombre no era otro que Barbactas, su expareja y coprotagonista en uno de los dramas más recordados de la televisión turca. La química entre ambos, tanto en pantalla como fuera de ella, siempre fue objeto de rumores y esperanzas por parte del fandom. Las interacciones pasadas, las miradas cómplices durante entrevistas, y los recuerdos compartidos en sets de grabación habían hecho creer a muchos que una reconciliación estaba en puerta. Además, recientemente Bar también había publicado contenido nostálgico, incluyendo una fotografía en blanco y negro acompañada de la frase, algunas historias no terminan, solo cambian de forma. Este tipo de gestos avivaron el fuego de las especulaciones, y muchos comenzaron a hablar de un reencuentro romántico entre ellos. Bocadillo de diálogo, las redes sociales estallan en teorías. Los comentarios no se hicieron esperar. Están juntos otra vez, lo sé, decía una fan en Instagram. Otros especulaban con una posible boda secreta o un viaje romántico en puerta. Algunos incluso afirmaban haberlos visto juntos en una cafetería en la zona asiática de Estambul, aunque ninguna imagen confirmaba tales afirmaciones. El punto culminante llegó cuando Yamur, inesperadamente, comenzó a seguir a cierto perfil masculino en Instagram. Este detalle, aparentemente inofensivo, encendió todas las alarmas. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué ahora? Teléfono móvil, el seguimiento que lo cambió todo. Fue exactamente este pequeño gesto, seguir una cuenta, lo que cambió la narrativa por completo. Los fans,
que no dejan pasar ningún detalle, descubrieron que el perfil en cuestión pertenecía a un joven empresario del mundo del diseño gráfico digital, completamente ajeno al ambiente artístico pero con quien Yamur habría sido vista recientemente. Las alarmas de Noesbar comenzaron a sonar con fuerza. Las comparaciones se multiplicaron, y rápidamente se armó el perfil de este nuevo personaje, creativo, discreto, de gustos minimalistas y con una marcada afición por la fotografía en blanco y negro, muy similar al estilo visual que Yamur ha venido mostrando últimamente en su cuenta. Y visco una nueva etapa con un nuevo amor. En las últimas horas, una historia en Instagram publicada por una amiga cercana a la actriz parece haber confirmado la relación. En la imagen se ve a Yamur sonriendo, con una mano sobre la de un hombre cuya silueta apenas se distingue, acompañada del texto, "Nada como verte feliz de nuevo". Aunque el rostro del acompañante no se ve claramente, la vestimenta y el entorno coinciden con otras publicaciones del diseñador, confirmando las sospechas. Si bien hasta ahora no hay una confirmación oficial, todos los indicios apuntan a que Yamur ha decidido darle una nueva oportunidad al amor, esta vez lejos de los focos del espectáculo y más cerca de una vida cotidiana y real, donde el romanticismo no se exhibe con grandiosidad sino con detalles pequeños y sinceros. Paloma, ¿y qué pasa con Bar? Muchos se preguntan cómo ha reaccionado Barbactas ante esta noticia. Hasta el momento, no ha hecho declaraciones ni ha dado pistas claras sobre sus sentimientos actuales. Algunos afirman que sigue dolido, otros que ya está en otra etapa de su vida. Lo cierto es que el público no deja de comparar y preguntarse qué hubiera pasado si las cosas hubiesen sido diferentes. Bocadillo de diálogo, las palabras de Yamur que resuenan hoy más que nunca. En una entrevista pasada, Yamur dijo algo que hoy cobra un nuevo significado: a veces, el amor no tiene que ser para siempre, solo tiene que ser verdadero mientras dure. Con esta frase en mente, tal vez podamos entender que su historia con Bar fue importante, sí, pero que ahora se abre una nueva puerta llena de posibilidades. Estrella brillante, un nuevo capítulo comienza. Mientras los fans digieren esta nueva realidad, lo cierto es que Yamur parece más radiante, más serena y más auténtica que nunca. Quizás este nuevo amor, alejado de la industria y del constante escrutinio mediático, sea lo que realmente necesitaba para reencontrarse con sí misma. Seguiremos atentos a cada nuevo detalle, porque si algo es seguro, es que esta historia está lejos de terminar. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.